Volví a casa después de una operación difícil. Mi corazón apenas latía en mi pecho y mis pertenencias habían desaparecido. Le pregunté a mi hija, ¿qué ha pasado? Ella respondió con frialdad, pensamos que no volverías, así que tiramos todo. Quedé paralizado por el impacto. Me senté en la cama y escribí a mi abogado. Tenías razón. Empecemos a actuar según el plan. La traición de mi hija se transformó en deseo de venganza. Ellos sufrirían consecuencias que no podrían evitar. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás viendo este vídeo. El taxista no dejaba de mirarme por el retrovisor, probablemente preguntándose si me desmayaría antes de llegar a mi calle. Presioné una mano contra mi pecho, sintiendo los vendajes bajo la camisa, y traté de respirar con normalidad. Habían pasado 2 semanas desde que me abrieron el esternón y me reencauzaron la fontanería del corazón, y aún sentía como si un camión estuviera estacionado sobre mi pecho. ¿Podemos hacer una parada rápida? Pregunté con voz débil. Hay una joyería en Morrison. El conductor asintió. Le había prometido ese colgante a Ellen semanas atrás, cuando me visitó en el hospital antes de la cirugía. Se veía tan preocupada, sosteniendo mi mano mientras las enfermeras me preparaban. Todavía podía ver su rostro pálido y tenso cuando me susurró, «Por favor, no me dejes, papá». No iba a dejarla. Había sobrevivido, y ahora le debía cumplir aquella promesa. El joyero envolvió con cuidado el colgante de oro, una pieza delicada de filigrana, $800 que hicieron temblar mi cuenta de jubilación. Pero Ellen lo había admirado en la vitrina meses antes, y lo recordé. Eso es lo que hacen los padres, pensé. Recordamos. De regreso en el taxi, sostuve la pequeña caja de terciopelo como si contuviera algo frágil y vivo. Afuera, Portland se deslizaba en colores otoñales, los árboles de Stark Street empezaban a tornarse dorados. El conductor giró hacia mi calle, en Laurelhurst, y sentí relajarme por primera vez en semanas. Entonces vi el camión. Un enorme furgón de mudanzas estaba estacionado en mi entrada, con las puertas traseras abiertas de par en par. 2 hombres, vestidos con ropa de trabajo, bajaban por las escaleras mi escritorio de caoba antiguo, el mismo que mi abuelo había construido en 1952, más valioso que mi propio coche. Los observé maniobrarlo por la puerta con movimientos seguros y eficientes. «Deténgase aquí», dije. Mi mano temblaba mientras buscaba la billetera. Le pagué al conductor, le di una propina exagerada por pura confusión, y salí del taxi antes de que se detuviera del todo. La caja con el colgante se me resbalaba entre los dedos. Uno de los mudanceros ya regresaba al interior de la casa. El otro aseguraba mi escritorio en el camión con una cinta, con profesionalismo. No era improvisado. Era algo planificado. Ellen apareció en la puerta con una caja de cartón en los brazos. Nuestras miradas se cruzaron. Ella se detuvo en lo alto de los escalones, la caja inclinada. A través de las solapas abiertas vi marcos de fotos, mis gafas de lectura y la taza que me había regalado mi difunta esposa, con la palabra papá. Papá, su voz sonaba rara, tensa. «Estás vivo». No dijo «gracias a Dios que volviste», ni «nos preocupábamos tanto». Solo ese tono extraño en vivo, como si mi existencia le resultara sorpresiva o incómoda. «¿Qué está pasando?», pregunté, avanzando hacia los escalones mientras mi pecho ardía con cada respiración. «¿Por qué esos hombres se llevan mis muebles?» «Pensamos que no regresarías», respondió con calma. Empezamos a vaciar la casa. Las palabras no tenían sentido. La había llamado esa misma mañana desde el hospital. Le dije que me darían el alta. Ella sabía que venía a casa. Entonces apareció Glenn detrás de ella, llenando el marco de la puerta con su corpulencia. Llevaba mi computadora portátil bajo el brazo. Mi computadora con 10 años de notas de investigación y archivos personales. Me miró como se mira una factura inesperada, con fastidio. «Bueno, viejo», dijo, «ya se te acabó el tiempo».
Esta casa es demasiado grande para ti solo. No se apartó. Detrás de él, a través de la puerta abierta, vi mi sala de estar, huecos vacíos en las paredes donde antes colgaban cuadros, la estantería antigua desaparecida, incluso la alfombra persa ya no estaba. Intenté avanzar, pero el pecho se me contrajo con un tirón agudo, la herida quirúrgica ardía. Me apoyé en la baranda del porche, fallé, y la caja con el colgante se me cayó de la mano. Golpeó el concreto y se abrió. El colgante dorado se deslizó fuera, brillando bajo el sol de la tarde. Ellen lo miró. Por un instante, creí ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Sabía lo que era. Sabía que había cumplido mi promesa. Pero su mirada pasó por encima, indiferente, y volvió a mi rostro. El colgante quedó entre nosotros, captando la luz. Una promesa rota. Una hija que había esperado que su padre muriera. Detrás de ella, los mudanceros sacaban mi sillón de cuero. Lo maniobraron por la puerta, bajaron los escalones. Uno de ellos casi pisa el colgante. Quise gritarle que tuviera cuidado, pero no me salió la voz. Ellen cambió la caja de brazo. Hablaremos dentro. No deberías estar de pie en la entrada después de una cirugía. Entra y descansa. Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos calculaban. No quería que descansara, quería controlar la situación, manejar el inconveniente inesperado de mi supervivencia. Glenn seguía bloqueando la entrada, sin moverse ni ofrecer ayuda. Mi computadora continuaba bajo su brazo, como un botín. Ellen, logré decir con voz ronca. Compré esto para ti. Te lo prometí antes de la cirugía. Tú dijiste. No pude terminar la frase. Entendí, allí de pie, con el colgante brillando entre nosotros, que todo lo que había dicho en aquella habitación del hospital había sido teatro. Me había tomado la mano y fingido preocupación porque eso es lo que hacen las hijas cuando esperan una herencia. El taxi se alejó detrás de mí. El ruido del motor se desvaneció, dejando solo el chirrido de los muebles siendo cargados, la eficiencia mecánica de mi vida empacada en un camión. Lo explicaremos todo adentro, dijo Ellen. Vamos, papá, antes de que te desmayes. La boca de Glenn se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Sí, viejo. No querrás tener otro ataque cardíaco justo aquí en la entrada. La amenaza era sutil, pero clara. Miré a mi hija, a mi yerno, a los trabajadores que vaciaban metódicamente mi casa. El colgante seguía abandonado en el suelo y nadie se inclinó a recogerlo. Respiré con esfuerzo. 1, 2, 3 veces. Luego dejé el colgante donde cayó y caminé hacia mi propia puerta. La casa resonó cuando crucé el umbral, no con el eco cómodo de los techos altos y los pisos de madera, sino con el vacío del abandono. Mis pasos repicaban sobre la madera desnuda donde antes estaba la alfombra persa. La sala me dejó helado. La habían vaciado. La estantería que guardaba 3 décadas de colección académica estaba vacía, sus repisas desnudas. En las paredes quedaban rectángulos pálidos donde habían colgado los cuadros desde que mi esposa murió. Las cortinas, aquellas de terciopelo pesado que ella misma había elegido, habían desaparecido, dejando las ventanas desnudas y una luz cruda entrando sin filtros. Una sola silla plegable ocupaba el centro del cuarto. Metal barato y plástico, del tipo que se compra en tiendas de descuento. Todo lo demás había desaparecido. Las piernas me fallaron. Me aferré al respaldo de la silla, sintiendo como el marco endeble se doblaba bajo mi peso. A través del arco pude ver el comedor, la mesa de caoba ausente, el aparador vacío. Incluso se habían llevado las lámparas. «Papá, siéntate antes de que te caigas», dijo Ellen, tomándome del brazo y guiándome hacia la silla. Su contacto no era de consuelo, sino de dominio. Se arrodilló junto a mí, con una expresión cuidadosamente ensayada de preocupación. «Íbamos a explicártelo todo una vez que estuvieras instalado en el nuevo lugar», dijo en voz baja. «Te encantará. Tienen actividades, personal médico disponible y gente de tu edad». Detrás de mí, Glenn cerró la puerta.
El clic del pestillo sonó como una sentencia. La miré, la mujer que tenía mis ojos y los pómulos de su madre. ¿Dónde están los álbumes de fotos? Pregunté. ¿Dónde están las fotos de tu madre? Guardadas con cuidado. No somos monstruos, papá, respondió con tono razonable, como si yo exagerara. Todo está en almacenamiento hasta que te acomodes. ¿En almacenamiento? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Quieres decir, vendiéndose? Pregunté, con la voz ronca. Vi la página web de la venta de bienes en tu computadora el mes pasado. El rostro de Ellen titubeó. Por una fracción de segundo, la máscara se resquebrajó. Luego se recompuso, se levantó con calma y fue hacia la encimera de la cocina. Regresó con una carpeta manila gruesa, llena de documentos, con pestañas de colores marcando diferentes secciones. Encontramos un lugar maravilloso, dijo, colocando la carpeta sobre mi regazo. Meadowbrook Senior Living. Tiene jardines hermosos y excelentes reseñas. Solo tienes que firmar unos pocos papeles y nosotros nos encargaremos del resto. Abrí la carpeta. Documentos legales impresos en papel de buena calidad. Mi nombre aparecía una y otra vez. Sterling Wallace acepta. Sterling Wallace transfiere la propiedad. Sterling Wallace reconoce. La casa debe venderse para pagar el lugar, continuó Ellen. Su voz tenía un tono ensayado, como si hubiera practicado aquel discurso frente al espejo. Podemos conseguir un buen precio. El mercado está fuerte. Tendrás todo lo que necesites en Meadowbrook. Sentí a Glenn moverse detrás de mí. Pude percibir su presencia a mis espaldas, imponente. El doctor dijo que no deberías tomar decisiones importantes ahora, susurró, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. Nosotros lo estamos manejando. Pasé las páginas sin leer realmente. Las palabras se desdibujaban: transferencia de título, poder notarial, liquidación de activos. Todo preparado con anticipación, marcado, ordenado, solo esperando mi firma. ¿Cuánto costó la cirugía? Pregunté finalmente. La expresión de Ellen cambió de inmediato. Adoptó el papel de hija abnegada, herida y sacrificada. $43,000, papá. Nosotros los pagamos, dijo, con un leve quiebre en la voz. Glenn pidió un préstamo sobre su camioneta. Casi lo perdimos todo para mantenerte con vida. Me tocó el hombro, en un gesto calculado para parecer compasivo. Lo mínimo que puedes hacer es ayudarnos a recuperarnos. Esta casa vale dinero solo por estar aquí. No necesitas tanto espacio. La miré. El seguro cubrió el 90%. Vi las facturas del hospital. Ustedes pagaron 4,000, no 43. Silencio. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Te hemos estado manteniendo durante 3 años, dijo, con un filo nuevo en la voz. Tus servicios, los impuestos de la propiedad, tus medicinas. Todo suma, papá. ¿Manteniéndome? Repetí. Algo frío y claro empezó a instalarse en mi pecho, desplazando el dolor quirúrgico. He estado pagando tu alquiler, tu seguro del auto, tus tarjetas de crédito. Eso también suma. Su tono se volvió cortante. Así es como funcionan los padres. Cuidan de sus hijos. La mano de Glenn cayó sobre mi hombro, pesada, deliberada. Firma los papeles, viejo, o haremos que te declaren incompetente. Los médicos nos respaldarán. Acabas de salir de una cirugía mayor. ¿Cómo te sientes del corazón? Te ves bastante inestable. Mi mano izquierda se movió hacia el bolsillo sin que nadie lo notara. Fue un gesto natural, casi automático. Mis dedos encontraron el teléfono y lo desbloquearon por tacto. Conocía el patrón de memoria. Pude navegar por la pantalla sin mirar. Ellen seguía hablando, enumerando sus sacrificios, detallando todo lo que había renunciado por cuidar a su anciano padre. Glenn apretó más mi hombro, recordándome su presencia. Tecleé despacio, con una sola mano,
el pulgar moviéndose sobre la pantalla en mi regazo. Tenías razón. Empieza a actuar según el plan. Lo envié al contacto guardado solo como RF. Cuando levanté la mirada, sentí algo distinto en mi rostro. Una dureza nueva se había instalado alrededor de mis ojos y en la línea de mi mandíbula. Necesito pensar, dije en voz baja. Revisaré estos documentos con alguien calificado. ¿Alguien calificado? Repitió Ellen, elevando el tono. ¿Cómo quién? ¿Ya no confías en tu propia hija? El teléfono, aún en mi bolsillo, estaba tibio. El mensaje había sido enviado. El plan estaba en marcha. Miré a mi hija. La miré de verdad. A la mujer que había sostenido mi mano en el hospital mientras calculaba mentalmente el valor de mi herencia. A la que había empacado las fotos de su madre en cajas, etiquetándolas para almacenar o vender. La que había ensayado esta conversación, preparado los documentos y organizado a los mudanceros mientras yo yacía inconsciente en una sala de recuperación. No, Ellen, dije con calma. No confío en ti. Las palabras quedaron suspendidas en el aire vacío. Afuera, el motor del camión de mudanzas se encendió. El agarre de Glenn en mi hombro se endureció hasta que un destello de dolor recorrió mi brazo. Estás cometiendo un error, viejo. Me quedé sentado, los papeles sin firmar sobre mi regazo, y esperé. Les dije que necesitaba ir por mis medicamentos, lo cual era cierto. Lo que no mencioné fue que necesitaba distancia más que medicinas. Te llevo yo, dijo Ellen, ya tomando su bolso. No deberías conducir tan pronto después de una operación. He sido autorizado para manejar, respondí, manteniendo la voz serena. Necesito hacer esto por mi cuenta. Glenn se movió hacia la puerta principal, bloqueándola con su cuerpo. Quizá deberías escuchar a tu hija. Lo miré fijamente. Apártate, Glenn, a menos que quieras añadir restricción ilegal a tu lista de problemas. Algo en mis palabras, el tono legal, preciso, lo hizo dudar. Dio un paso atrás. Pasé junto a él, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Mi coche estaba estacionado en la acera, donde lo había dejado esa mañana, aunque parecía que había pasado una vida. Las manos me temblaban mientras arrancaba el motor, pero lo logré. En el retrovisor vi a Ellen de pie en la puerta, con los brazos cruzados. Glenn hablaba por teléfono, planeando algo, sin duda. Conduje despacio, respetando cada semáforo, cada regla. En la esquina de Stark con la calle 32ª pasé frente al lugar donde los había recogido hacía 3 años. Sus pertenencias habían llenado mi maletero y el asiento trasero. Todo lo que les quedaba después de que el restaurante de Glenn quebrara. El recuerdo surgió con fuerza, Glenn cargando cajas, diciendo, «Esto es temporal, viejo. Solo hasta que mi próximo negocio arranque. 3 meses, como mucho». Y yo le creí. Son familia. Quédate el tiempo que necesites. Ellen abrazándome. Eres el mejor papá. Te lo compensaremos. Quise creerle. Quise sentirme necesitado. Los recuerdos siguieron llegando mientras conducía, nítidos, punzantes. 2 meses después de que se mudaran, Ellen pidió ayudarme con mis cuentas. Sus dedos sobre mi chequera, aprendiendo qué cuentas tenía y cuánto dinero en cada una. En el primer año, el negocio de catering de Glenn fracasó. Mis ahorros se redujeron en miles de dólares, invertidos en costos de inicio que nunca se concretaron. En el segundo año, Ellen sugirió añadir su nombre a mis cuentas por si me pasaba algo. 6 meses atrás, noté dinero faltante en mi billetera. Cuando la enfrenté, me miró con aparente preocupación. «Papá, estás olvidadizo. Tal vez deberíamos hablar con tu médico sobre posibles problemas de memoria». Me hizo dudar de mí mismo, de mi mente. 2 meses antes de la cirugía, los escuché hablar en la cocina mientras subía las escaleras. Me detuve, con una mano en la barandilla. «Ellen, si no sobrevive a la operación, la casa será nuestra. Libre y sin hipoteca», dijo Glenn. «¿Y si sobrevive?».
preguntó ella. Entonces pasamos al plan B. Está viejo, débil. ¿Cuánto tiempo más podrá resistir? Me quedé allí 10 minutos, congelado, escuchando cómo planeaban mi desaparición como si fuera un electrodoméstico usado. Fue entonces cuando fui a ver a Robert Finch. Una semana antes de la cirugía me senté en su oficina, temiendo estar exagerando. Él escuchó todo, hizo preguntas precisas, revisó mis estados bancarios. Señor Wallace, lo que describe es abuso financiero hacia un adulto mayor, me dijo. Si algo ocurre durante su operación, ellos se moverán de inmediato para liquidar sus bienes, la casa, las cuentas, todo. Podría perderlo en semanas. Son mi familia, mi hija, murmuré. Debo estar equivocado. Sueno paranoico. No está paranoico, respondió. Está siendo observador. Señaló mi muñeca, donde Glenn me había agarrado el día anterior. El moretón era evidente. Necesitaré sus extractos bancarios. Estamos preparando el caso para cuando lo necesite. ¿Cuándo lo necesite? Repetí con amargura. ¿Quiere decir si sobrevivo? Cuando sobreviva, corrigió él con firmeza. Piense positivamente, pero planee estratégicamente. Pasamos 3 horas elaborando planes de contingencia. Firmé documentos, le pagué en efectivo para que Ellen no viera el cargo, y guardé su número en mis contactos bajo las iniciales RF. Ahora, conduciendo por el centro de Portland, sentía el peso de esa previsión. La oficina de la notaria estaba en un edificio antiguo de ladrillo, sobre Morrison. En el interior, todo era eficiente e impersonal, exactamente lo que necesitaba. La notaria, una mujer profesional con gafas colgando de una cadena, procesó mis documentos sin comentarios. Notificaciones de desalojo para Ellen y Glenn. Modificaciones en el acceso a mis cuentas. Poder médico excluyendo a mi hija. Selló cada página con una firmeza decisiva. Serán entregados mañana por la mañana, dijo, deslizando los sobres ya dirigidos. Asentí. La batalla había comenzado realmente. Mi última parada fue el Centro de Apoyo a Adultos Mayores de Portland, una recomendación en mis papeles de alta médica que casi había ignorado. El edificio era cálido, luminoso, lleno de la calma eficiente de personas que realmente se preocupaban por su trabajo. En la recepción, una mujer de unos 60 años levantó la vista con una sonrisa profesional. ¿Puedo ayudarlo? Vacilé. No estoy seguro de lo que necesito, en realidad. Mi cirujano me sugirió venir. Soy Margaret Cooper, dijo, rodeando el mostrador y señalando hacia una oficina privada. Hablemos. Su despacho era acogedor sin ser condescendiente. No había carteles infantiles ni muebles desproporcionados. Hablamos sobre cuidados postoperatorios, horarios de medicación, redes de apoyo, las preguntas rutinarias. Respondí mecánicamente hasta que ella preguntó sobre mi familia. Mi hija vive conmigo, respondí con cautela. ¿Y es una persona que lo apoya? Debí haber dudado demasiado, porque sus ojos se agudizaron. ¿Puedo ver sus manos, señor Wallace? Extendí las manos con cierta renuencia. Ella me tomó las muñecas con suavidad, girándolas bajo la luz. Los moretones aún eran visibles, en forma de dedos. ¿Alguien lo sujetó con fuerza? Preguntó con tono profesional, sin dramatismo. Me descubrí respondiendo con honestidad. Mi yerno. El día antes de la cirugía. Tuvimos una discusión sobre mi cuidado. Margaret no se sobresaltó ni mostró lástima. Solo asintió lentamente, procesando la información con calma. Margaret simplemente escribió algo en sus notas y luego deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. En la parte de atrás había anotado un número a mano. Si necesita algo, y digo lo que sea, llámeme. De día o de noche. La miré. La miré de verdad. No me estaba ofreciendo lástima. Me estaba ofreciendo una alianza. Gracias, dije. No he hablado de esto con nadie. Me siento avergonzado.
Usted no tiene nada de qué avergonzarse, respondió con firmeza. Ellos sí. Estaba guardando su tarjeta con cuidado en mi billetera cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de Finch. Documentos presentados. Mañana por la mañana sabrán que va en serio. Mañana. Miré a Margaret, que me observaba con una preocupación tranquila. Tenga cuidado esta noche, me advirtió. La gente acorralada puede volverse peligrosa. Regresé a la casa ya oscureciendo, evitando cualquier conversación, y dormí a sobresaltos en la habitación de invitados. La mañana llegó demasiado pronto, y al mismo tiempo no lo bastante rápido. Preparé desayuno para 3, sabiendo que quizás sería la última comida civilizada que compartiríamos. Huevos, pan tostado, café. Cada movimiento, deliberado, controlado. Cuando Ellen entró en la cocina, deslicé una taza hacia ella sin levantar la mirada. «Buenos días», dijo, cautelosa. Glenn apareció detrás, igual de tenso. Esperé a que se sentaran. «He pensado en lo que dijiste», comencé. «Tienes razón. Esta casa es demasiado grande para mí ahora». Las palabras me sabían a ceniza, pero seguí. «Si vamos a vender, hagámoslo bien. He llamado a una tasadora». El rostro de Ellen se transformó. «Papá, eso es muy maduro de tu parte. Me alegra que estés siendo razonable. Quiero asegurarme de que consigamos el mejor precio», dije, mirándola a los ojos. «Al fin y al cabo, es la casa de la familia. Merece respeto». Ella solo escuchó rendición. Vi cómo intercambiaba una mirada triunfante con Glenn. A las 9:30 llegó la tasadora. Karen era profesional, eficiente, con una tableta y un medidor láser en mano. Se movió por la casa con soltura, fotografiando detalles arquitectónicos, midiendo habitaciones, tomando notas. Ellen y Glenn la seguían como vendedores entusiastas, señalando características, las molduras originales, los pisos de madera, el baño remodelado. En el comedor, Karen se detuvo junto a la ventana que daba al jardín. «Propiedad preciosa, excelente estado, ubicación privilegiada en Laurelhurst», murmuró mientras tecleaba en la tableta. «En este mercado estarán rondando los $850,000, quizá más». Los ojos de Ellen se abrieron como platos. Glenn llegó a sonreír. Era más de lo que esperaban. Yo tomé un sorbo de café y no dije nada. A las 10 en punto, sonó un golpe en la puerta. Seco. «Oficial». «Yo abro», dije, adelantándome antes de que Ellen pudiera ir. El mensajero extendió una tableta. «Correo certificado para Sterling Wayace». Firmé y recibí el sobre grueso. Detrás de mí escuché pasos. Ellen, curiosa, Glenn, al acecho. Usé un cuchillo de cocina para abrir el sello. Los documentos dentro eran densos, oficiales, con el membrete de un despacho de abogados. Leí en silencio, manteniendo el rostro impasible. La paciencia de Ellen se rompió. Me arrancó los papeles de las manos. Su voz subió de tono mientras leía en voz alta. La propiedad conocida como 2847 Laurelhurst Boulevard se encuentra en un fideicomiso familiar irrevocable. Sterling Wayace mantiene derecho de uso vitalicio. El título legal se transfiere al beneficiario designado solo tras la muerte del ocupante principal. Alzó la vista, con el color escurriéndose de su cara. «¿Qué es esto?» «Es el fideicomiso que mis padres establecieron cuando compraron esta casa en 1968, respondí con voz neutra. «Me sorprende que no lo supieras. Nunca me lo dijiste. Nunca preguntaste», contesté. «Solo asumiste». Otro golpe en la puerta interrumpió su respuesta. Abrí para encontrar a Robert Finch, maletín en mano, con un traje gris oscuro que no dejaba lugar a dudas. «Buenos días», dijo. «Soy Robert Finch, abogado del señor Wayace. Estoy aquí para asegurar que este proceso se lleve a cabo de forma legal y clara». Entró sin esperar invitación. Glenn recuperó la voz. «Nadie lo invitó».
Esto es un asunto de familia. Finch dejó el maletín sobre la mesa del comedor con un golpe seco. Señor Peterson, esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que comenzaron a liquidar los bienes de mi cliente sin autorización. Ahora es un asunto legal. Abrió el maletín y sacó más documentos. Usted y la señorita Wallace tienen 30 días para desalojar la vivienda. No puede echarnos, protestó Glenn. Vivimos aquí. Residen aquí por cortesía del señor Wallace, lo cual él está legalmente facultado para revocar, replicó Finch, extendiendo los documentos sobre la mesa. La ley de Oregón exige un aviso de 30 días, que ya han recibido. Estas son las reglas. Karen, la tasadora, se quedó paralizada junto a las escaleras. Carraspeó, incómoda. Creo que ya tengo todo lo que necesito. Le enviaré el informe completo, señor Wallace. Prácticamente huyó. Ellen se volvió hacia mí, el rostro descompuesto. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó. Renunciamos a nuestras vidas para cuidarte. Hemos estado aquí día tras día asegurándonos de que estuvieras bien. Han estado aquí gastando mi dinero, respondí, manteniendo la voz firme. No es lo mismo. ¿Cómo te atreves? Soy tu hija. Lo sé, dije, en voz mucho más baja. Por eso duele tanto. Glenn dio un paso al frente, con los puños cerrados. Te crees muy listo, viejo. ¿Crees que esto se acabó? Vamos a pelear. Haremos que te declaren incapaz. No estás bien. Estoy lo bastante bien como para ver lo que son ustedes, contesté. Glenn avanzó hacia mí. ¿Qué dijiste? Finch se interpuso con un movimiento suave, levantando la mano. Señor Peterson, ahora soy testigo. Cualquier amenaza física o contacto hacia mi cliente resultará en una llamada inmediata a la policía y una orden de restricción. Le aconsejo dar un paso atrás. Glenn obedeció, pero su expresión prometía una violencia aplazada, no descartada. Ellen barrió el brazo sobre la encimera. Mi taza de café estalló contra el suelo. Bien. Nos iremos, pero te vas a arrepentir. Te vas a morir solo en esta casa grande y vacía, y a nadie le va a importar. Nadie se dará cuenta en días. Enderecé la espalda y la miré de frente. Prefiero morir solo con dignidad que vivir rodeado de gente esperando a que me muera para vender mi vida. Silencio. Ellen no tuvo respuesta. Me giré hacia Finch. Gracias por venir. 30 días, repitió él, mirando a Ellen y a Glenn. Les sugiero que empiecen a empacar. Se retiraron a su habitación, dando un portazo. Finch recogió sus documentos y los devolvió al maletín. En la puerta principal, se detuvo. Cuídese, dijo en voz baja. Ellos tienen 30 días, y la gente se vuelve peligrosa cuando se siente acorralada. Piense en quedarse en otro sitio parte de ese tiempo. Esta es mi casa, contesté. No me voy. Asintió despacio. Entonces tenga cuidado. Mantenga el teléfono cargado y llámeme si algo se agrava. Cuando se fue, me quedé en la sala vacía, rodeado de paredes desnudas y muebles ausentes. A través de la puerta cerrada del dormitorio escuchaba las voces de Ellen y Glenn, bajas, urgentes, planeando. La tarjeta de Margaret estaba en mi billetera. El número de Finch en mi teléfono. No estaba del todo solo, pero seguía bajo el mismo techo que ellos. 30 días de pronto parecían una eternidad. La primera semana después de la notificación de desalojo me enseñó que 30 días podían sentirse como siglos cuando vives con enemigos. Ellen y Glenn casi no me hablaban, se comunicaban a través de puertas cerradas y susurros por teléfono. Pillé a Glenn fotografiándome 2 veces. Una cuando luchaba por abrir un frasco. Otra cuando no pude recordar de inmediato dónde había dejado mis gafas de lectura. Estaban documentando algo, construyendo un caso que aún no alcanzaba a ver. Descubrí su estrategia por accidente. La impresora de mi antiguo despacho, ahora convertido en centro de operaciones de Glenn, estaba funcionando mientras él no estaba.
La curiosidad me llevó hasta allí. Las hojas en la bandeja de salida aún estaban tibias. Petición de tutela y curaduría en el caso de Sterling Wallace, presunto incapaz. Mi taza de café descendió lentamente hasta el escritorio, olvidada. Empecé a leer más deprisa, con los ojos muy abiertos en cada párrafo. Deterioro cognitivo posquirúrgico. Comportamiento errático. Incapaz de manejar sus asuntos financieros. Había declaraciones de supuestos testigos sobre mi confusión y problemas de memoria. Si no conseguían la casa mediante el desalojo, la obtendrían tomando control de mí. Fotografié cada página con manos temblorosas y luego las devolví exactamente como las había encontrado. La audiencia estaba programada para dentro de 10 días. 10 días para demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades o perderlo todo. No solo la casa, sino mi autonomía, mis decisiones, mi vida. En los días siguientes, las provocaciones de Glenn se volvieron sistemáticas. Durante la cena hacía comentarios sobre mi difunta esposa. ¿Cómo se llamaba? Otra vez. Lo has mencionado, pero lo olvido. Ah, espera, ¿eres tú el que lo olvida? Siempre con el teléfono en la mano, siempre grabando. Movía los frascos de mis medicinas y luego preguntaba si ya me había tomado las pastillas. Cuando no las encontraba de inmediato, sonreía. Te estás volviendo olvidadizo, viejo. Una vez lo sorprendí grabando y le exigí que dejara de hacerlo. Él solo sonrió más. Es mi teléfono. Puedo tenerlo en la mano si quiero. Estás construyendo un caso para que me declaren incapaz, le dije en voz baja. ¿Y por qué haría eso? Respondió. A menos que te preocupe que haya pruebas. Quise gritarle, lanzarlo fuera de mi casa a empujones, pero eso era exactamente lo que él buscaba, un arrebato emocional delante de la cámara. Así que me contuve, lo que se sintió como tragar veneno. Lo peor fue la señora Patterson. La vi arrancando malas hierbas en su jardín mientras revisaba mi buzón. No quiso mirarme a los ojos. Ellen vino la semana pasada, dijo al fin. Parecía tan preocupada por ti, Sterling. Yo creí que estaba ayudando. El pecho se me encogió. ¿Qué le contaste? Le hablé de la vez que me preguntaste por mis rosas 2 veces en la misma mañana. Ellen dijo que habías hecho ese tipo de cosas muchas veces, olvidar conversaciones, repetir lo mismo. Me pidió que escribiera una declaración. Recordé perfectamente aquella mañana. Recordé aquel día con claridad. Solo le había preguntado a la señora Patterson por su jardín. Entonces sonó mi teléfono. Era Finch, con información urgente. 10 minutos después, cuando volví a verla, volví a hacerle la misma pregunta, distraído por el contenido de la llamada. No era demencia, solo una mañana agitada. Ella lo hizo parecer peor de lo que fue, dijo la señora Patterson, bajando la mirada. Lo siento, Sterling. Sé que lo dijiste con buena intención. Mantuve mi voz serena, aunque por dentro me temblaba todo. ¿Cuántos otros vecinos había manipulado Ellen de la misma manera? Esa noche no pude dormir. Me senté en la mesa de la cocina a las 2 de la madrugada, observando las páginas de la petición de tutela en la pantalla del teléfono. Cada supuesto incidente tenía un grano de verdad distorsionado hasta convertirse en mentira. El frasco que no pude abrir acababa de ser operado del esternón. Cualquiera habría tenido dificultades. Las gafas que olvidé, solo estaba cansado, no senil. Pero ¿cómo se prueba algo así? ¿Cómo se demuestra que uno no es incompetente? Mi mano encontró la tarjeta de Margaret en la billetera. La miré durante 20 minutos antes de atreverme a marcar. Contestó al segundo timbrazo. Sterling, ¿qué ocurre? Solo oír su voz me devolvió un poco de calma. Perdón por llamar tan tarde, dije. No sabía a quién más recurrir. No te disculpes. ¿Qué ha pasado? Ellen presentó una petición de tutela. Quiere que me declaren incapaz. La audiencia es en 10 días. Si gana, controlará todo, mi dinero, mis decisiones médicas,
donde vivo. La orden de desalojo no servirá de nada si me declaran incompetente. Si gana, dijo Margaret, con tono grave, controlará tu vida. Pero no va a ganar. Voy para allá. Son las 2 de la mañana. Ya me estoy vistiendo. 28 minutos después, llegó con un abrigo sobre el pijama, un termo con té y un cuaderno de notas. Se sentó frente a mí, sirvió el té en 2 tazas como si conociera mi cocina de toda la vida. Cuéntame todo lo que dice esa petición, pidió. Cada incidente, cada testigo. Vamos a documentar la verdad de cada uno. Trabajamos hasta el amanecer. Por cada acusación en la petición de Ellen, encontramos la realidad. Margaret escribía notas meticulosas, hacía preguntas incisivas, hallaba los huecos en su narrativa. ¿Y si tienen razón? Pregunté al fin, cuando la primera luz del día entró por la ventana. Olvido cosas. Ya no soy tan agudo como antes. Acabas de pasar por una cirugía cardíaca mayor, Sterling. Estás recuperándote. Eso no es incompetencia. Es ser humano. Me contó sobre su divorcio, cómo su exmarido intentó pintarla como inestable porque había llorado durante la mediación, días después de la muerte de su madre. Toman tu vulnerabilidad y la convierten en un arma, dijo. Te hacen dudar de ti mismo. Pero no eres incompetente, estás sanando. Y eso no es lo mismo. Golpeó el cuaderno con su bolígrafo. Mañana te haré una evaluación cognitiva completa, independiente y profesional. Algo incuestionable. Documentaremos tu estado real y conseguiremos declaraciones de las personas que te tratan a diario. Se levantó, tomando su abrigo. En la puerta, me tomó la mano un instante. Ya no estás peleando solo. Cuando se fue, me quedé en la casa silenciosa, sintiendo algo que no había sentido en semanas. No era exactamente esperanza, pero sí la posibilidad de ella. Las cámaras en el piso de arriba seguían grabando, esperando captar mi próximo momento de incompetencia. Pero ahora tenía a alguien observando conmigo. Margaret se movió rápido. Para la tarde ya había concertado una evaluación cognitiva con la doctora Lisa Chen, psicóloga especializada en evaluaciones de competencia en adultos mayores. Durante los siguientes 2 días, me ayudó a documentar cada incidente de la petición de Ellen, encontrando la verdad oculta bajo cada exageración. La tercera mañana me senté en el despacho de la doctora Chen, intentando disimular la ansiedad. El lugar olía a lavanda y cuero, diseñado para inspirar calma. Aún así, mis manos temblaban. La doctora fue minuciosa. Colocó unas cartas boca abajo y me pidió que recordara su orden. Las observé, las volví a colocar, acerté la mayoría, fallé una. Mi mandíbula se tensó. ¿Sería suficiente para desaprobar? Ella tomó nota sin mostrar expresión alguna. Luego me planteó un problema práctico. Si necesita medicación 4 veces al día, con 6 horas de diferencia, comenzando a las 8 de la mañana, ¿a qué hora serían sus dosis? A las 8 de la mañana, 2 de la tarde, 8 de la noche y 2 de la madrugada, respondí. Asintió y escribió. Me di cuenta de que no solo evaluaba mis respuestas, sino mi proceso mental. Señor Wallace, falló una de las secuencias de cartas. ¿Cómo se siente al respecto? Frustrado. Suelo tener buena memoria. ¿Suele? No siempre. Desde la cirugía, hay días más claros que otros. Ahora anoto las cosas. Uso recordatorios en el teléfono. Ella se inclinó un poco hacia adelante. Eso se llama estrategia compensatoria. En realidad, es una señal de buena función cognitiva. Las personas incompetentes no reconocen que necesitan ayuda. Después de 2 horas, cerró su tableta. Señor Wallace, presenta cambios cognitivos normales para su edad y efectos temporales de la cirugía, pero es absolutamente competente para manejar sus propios asuntos. Tendré mi informe listo en 2 días. Casi lloré de alivio. Mientras me evaluaban, Margaret regresó a mi casa. Le había dado una llave para recoger unos documentos que Finch necesitaba. Ellen y Glenn no estaban.
Reunió los papeles en mi despacho, trabajando rápido. Entonces oyó la puerta principal. Se quedó helada. Los pasos de Glenn resonaron en el pasillo. Cerró la puerta casi del todo, dejando una rendija abierta. Su corazón latía con fuerza. A través del hueco, lo vio pasar. Con el teléfono en la oreja, se dirigió a la cocina. Su voz era clara. Sí, el asunto de la tutela está tardando demasiado. Si el juez no nos da el control, bajó un poco la voz, pero Margaret aún alcanzó a oír. No sé, viejo tiene un problema cardíaco. Tal vez le dé otro episodio, ya sabes, uno grave esta vez. Nadie sospecharía después de la operación. Causas naturales y todo eso. Tendríamos la casa libre en semanas. La sangre de Margaret se congeló. Sacó lentamente su teléfono, abrió la grabadora de voz y presionó grabar. Le temblaban las manos. Captó 2 minutos antes de que Glenn terminara la llamada y saliera de nuevo. Esperó 10 minutos antes de moverse. Me recogió a la salida del consultorio de la doctora Chen. Su rostro pálido y las manos apretadas al volante me dijeron que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Pregunté. No aquí. Condujo hasta un parque público y estacionó en un sitio vacío. Sacó el teléfono y me lo tendió. Escucha esto. La voz de Glenn llenó el coche. Las palabras me cayeron encima como agua helada. Otro episodio, causas naturales, casa libre en semanas. No puede ser, balbuceé. No lo dice en serio. Está hablando hipotéticamente, desahogándose. Sterling, la voz de Margaret cortó mi negación como un bisturí. Escúchalo otra vez. Tal vez tenga otro episodio. No está prediciendo. Está planeando. Pero, ¿mi propia hija? ¿Ellen sabe esto? No lo sé. Pero Glenn vive en tu casa. Tiene acceso a tus medicamentos, tu comida, todo tu entorno. Me miró directamente. Tenemos que asumir que estás en peligro. Los árboles del parque se mecían con el viento. Yo no sentía nada. Esto no pasa en la vida real, pensé. Pero el rostro de Margaret me dijo que sí pasa. Fuimos a una empresa de seguridad. El hijo de Margaret trabajaba en ese sector, sabía lo que necesitábamos. En menos de 1 hora, habíamos comprado pequeñas cámaras con conexión Wi-Fi, legales para instalar en mis propios espacios comunes. Esa tarde, mientras Ellen y Glenn aún estaban fuera, trabajamos en silencio. Margaret, subida a una escalera, colocó una cámara en el compartimiento del detector de humo. Vista clara de la cocina, confirmó, revisando la imagen en su teléfono. En la sala, yo escondí otra dentro de la estantería, apuntando hacia el sofá. Eran pequeñas, discretas. Jamás las notarían. Siento que estoy tendiendo una trampa en mi propia casa, le dije. No los estás atrapando, respondió. Te estás protegiendo. Estas cámaras no crean pruebas, revelan la verdad. Esa noche me obligué a revisar mis registros financieros, algo que había estado evitando. 3 meses atrás, se había abierto una nueva tarjeta de crédito a mi nombre. Fecha de solicitud, mientras yo estaba hospitalizado antes de la cirugía. Más de $45,000 en cargos, ropa de diseñador, joyas, electrónicos, nada que yo hubiera comprado. La firma de Ellen en las confirmaciones de entrega. Fotografié cada extracto, cada recibo. Mis manos temblaban, pero esta vez con una ira metódica, transformada en evidencia. Llamé a Finch y lo puse en altavoz para que Margaret escuchara. 45,000, repitió Finch. Abierta mientras estabas incapacitado. Esto es robo de identidad y abuso financiero hacia un adulto mayor. Presentaremos cargos. Ellen enfrentará acusaciones por delitos graves. ¿De verdad procesarían a mi hija? Sterling falsificó tu firma y robó decenas de miles de dólares. Sí, la procesarían. La pregunta es, ¿quieres hacerlo? Miré a Margaret. Ella negó con la cabeza, despacio.
Aún no, dije. Quiero esperar a la audiencia de tutela. Si ellos alegan que soy incompetente, mostraremos al juez su verdadero motivo. No son familiares preocupados, son ladrones. Eso destruirá su credibilidad. Arriesgado, respondió Finch, pero estratégico. Tendré todo preparado. Después de la llamada, Margaret y yo nos quedamos en la cocina, apenas iluminada. Las imágenes de las cámaras brillaban en la pantalla del portátil, habitaciones vacías, esperando. No tienes que pasar por todo esto solo, dijo ella. Estaré aquí para la audiencia, para las cámaras, para lo que venga. ¿Por qué? Apenas me conoces. Esta no es tu lucha. Se volvió mi lucha cuando escuché a Glenn hablar de otro episodio. Nadie debería enfrentar algo así solo, dijo con voz baja. Tengo miedo de lo que pase si me alejo y algo te sucede. No merezco esto. Tu bondad. Sí la mereces, respondió. Todos merecen tener a alguien de su lado. Su mano cubrió la mía un instante sobre la mesa. El contacto duró apenas un momento, pero cambió algo entre nosotros, un reconocimiento silencioso de lo que estaba creciendo. Se fue cerca de la medianoche. Vi su coche alejarse y luego volví al portátil. Las cámaras mostraban habitaciones vacías, pacientes, vigilantes. La audiencia sería en 5 días. 5 días viviendo con personas que quizá estaban planeando matarme. Cerré la puerta de mi dormitorio con llave por primera vez en mi vida y no pegué un ojo hasta el amanecer. Los 5 días anteriores a la audiencia se arrastraron. Revisaba las cámaras de manera obsesiva. La tensión era constante, pero la casa se mantenía en una calma extraña. Ellen y Glenn pasaban fuera la mayor parte del día y volvían solo para dormir. No se registró ninguna amenaza explícita, pero el silencio se sentía como nubes de tormenta acumulándose. Cuando llegó el día de la audiencia, me vestí antes del amanecer. Repasé por última vez mi testimonio con Finch y me encontré con Margaret en el estacionamiento del tribunal. Ella apretó mi mano una vez. «Lo tienes bajo control», susurró. Entramos juntos. El mármol del juzgado estaba frío bajo mis pies. Cada paso resonaba. Control de seguridad, ascensor al 3er piso, pasillo lleno de puertas de salas. Finch nos esperaba afuera de la sala 3B, maletín en mano, traje impecable. Parecía exactamente lo que era, un arma que yo había contratado para defenderme. Dentro, Ellen ya estaba sentada, secándose las lágrimas con un pañuelo. La función había comenzado. La jueza entró. Patricia Morrison, alrededor de los 50, gafas de lectura sobre la nariz. En el caso de la petición de tutela para Sterling Wallace, escucharemos primero a la solicitante. Ellen subió al estrado. Su abogado, más joven y menos pulido que Finch, la guió en el testimonio. Ella habló de encontrarme confundido después de la cirugía, incapaz de manejar mis medicinas, olvidando conversaciones en cuestión de minutos. Abrió una libreta con fechas e incidentes escritos a mano. Llamaba a su esposa por las noches, dijo Ellen, con la voz quebrada, preguntando dónde estaba. Ella murió hace 6 años. Él no lo recuerda. Era mentira, pero la contó con un dolor tan ensayado que me pregunté si ya se lo creía ella misma. Glenn testificó después, presentando las grabaciones de su teléfono. Sacadas de contexto, eran demoledoras. Yo esforzándome para abrir un frasco de pastillas, buscando unas gafas extraviadas, deteniéndome a mitad de frase. Clips breves, editados, acomodados para construir una historia de deterioro. Entonces Finch se levantó. Se acercó al estrado con una carpeta gruesa y entregó copias a la jueza y al abogado de Ellen, estados de cuenta bancarios subrayados y marcados con pestañas. La señorita Wallace afirma estar preocupada por la capacidad de su padre para manejar sus finanzas, dijo Finch. Revisemos los registros. Señaló una línea. Este retiro, $3.000 en junio. En la nota se lee, pago de renta H&G. Su padre pagó su alquiler. Ellen se removió en la silla. Él quiso ayudarnos.
¿Y este crucero de $8.000 en abril? ¿Este bolso de 4.500 en marzo? Todo desde sus cuentas, mientras usted sostiene que él es incompetente. El puntero láser de Finch dibujaba en la pantalla los movimientos del dinero, círculos rojos resaltando cada gasto, flechas mostrando el patrón desde los ahorros de Sterling hacia los caprichos de Ellen. 3 años de drenaje sistemático. Ayudar a la familia es un acto generoso, continuó Finch. Vaciar las cuentas de un padre anciano mientras se argumenta preocupación por su capacidad es explotación. El abogado de Ellen hojeaba los documentos, y su seguridad se desinflaba a la vista de todos. La doctora Chen declaró por videollamada. Profesional, firme, inquebrantable. El señor Wayace demuestra plena competencia cognitiva, afirmó. Tiene excelente conciencia de sus propias limitaciones. Utiliza ayudas de memoria, hace preguntas para aclarar. Estos son signos de competencia, no de incompetencia. Una persona incompetente no reconoce sus déficits. Cuando me tocó subir al estrado, me sentí sorprendentemente tranquilo. Finch hizo preguntas directas. Respondí con claridad, mirando a la jueza a los ojos. ¿Por qué no firmó los documentos que su hija le presentó? Preguntó Finch. Porque se prepararon sin mi participación. Quise que los revisara un abogado. Eso es prudente, su señoría, añadió Finch. No es un signo de incapacidad. La jueza se inclinó hacia adelante. Señor Wayace, ¿usted desea que su hija tenga la tutela sobre usted? Miré a Ellen. La miré de verdad. No, su señoría. Hace 3 años recibí a mi hija en mi casa cuando ella necesitaba ayuda. Me ha devuelto esa ayuda tratándome como un cajero automático. Ahora quiere control legal sobre mi vida. Quiero que se me devuelva mi autonomía y que mi hija salga de mi casa. La jueza se quitó las gafas de lectura. La petición de tutela queda denegada. El señor Wayace demuestra plena capacidad para manejar sus asuntos. Miró a Ellen. Además, la evidencia financiera sugiere que esta petición podría estar motivada por explotación y no por preocupación genuina. La señorita Wayace deberá cooperar con la orden de desalojo ya existente. Cualquier nuevo intento de acoso legal puede resultar en sanciones. El mazo golpeó una vez. Final. El rostro de Ellen se volvió blanco. Su abogado guardó sus cosas a toda prisa, evitando mirarme. Sentí las rodillas aflojarse por el alivio. La mano de Margaret en mi espalda me sostuvo. En el pasillo del tribunal, Glenn estalló. Se me plantó delante, gritando. «Eres un egoísta. Estás destruyendo a tu propia familia». «Me estoy protegiendo de ladrones», respondí en voz baja. «Te vas a arrepentir. Te morirás solo y aún así nos quedaremos con todo». Finch levantó su teléfono. «Eso es una amenaza, señor Peterson. Y está grabada. Está haciendo un excelente trabajo generando pruebas para una orden de restricción». Los guardias de seguridad se acercaron. Glenn retrocedió, pero sus ojos seguían prometiendo violencia aplazada. Esa noche, Ellen y Glenn se marcharon directamente después de la audiencia y se quedaron en otro lugar. Margaret trajo vino y comida para llevar de mi restaurante favorito. Cenamos en la mesa de la cocina donde habíamos pasado tantas noches planificando. Después, se levantó y puso un disco de mi colección. Coultran, suave y envolvente. Margaret extendió la mano. Bailamos despacio en la cocina, casi sin movernos, su cabeza cerca de mi hombro, mi mano en su cintura. Ninguno habló. El momento era frágil. Ponerle nombre parecía arriesgarse a romperlo. Cuando la canción terminó, seguimos cerca, aún abrazados. «Sterling», dijo en voz muy suave. «¿Qué pasa ahora?» Comprendí que no hablaba de Ellen y Glenn. La victoria fue el martes. Para la mañana del jueves, estaba sentado en la comisaría, con la carpeta de pruebas de la tarjeta de crédito frente a mí. Había ensayado lo que iba a decir, pero cuando la detective Morrison me pidió que empezara desde el principio, las palabras salieron más difíciles de lo que esperaba.
Quiero denunciar un robo de identidad, dije al fin. Mi hija abrió una tarjeta de crédito a mi nombre sin mi conocimiento ni permiso. La detective Morrison era meticulosa, de unos 40 años, con mirada de alguien que ya había visto demasiadas familias destruirse por dinero. Fotografió cada documento, los estados de cuenta, la solicitud falsificada, los registros del hospital que probaban que yo estaba inconsciente cuando se tramitó. ¿Cuándo descubrió esto? Hace unas 2 semanas. Había estado evitando revisar mis finanzas. Después de la cirugía, con Ellen controlando tantas cosas, dejé de mirar. ¿Por qué no lo denunció de inmediato? Estaba peleando la petición de tutela. Mi abogado me aconsejó esperar a que eso se resolviera. Si presentaba cargos mientras Ellen decía que yo era incompetente, parecería un acto de venganza. Morrison asintió. Había visto ese patrón antes. Con estas pruebas tenemos causa probable. Haré que su hija venga a declarar. Esa tarde, 2 detectives llegaron a mi casa. Ellen estaba empacando cajas, preparándose para irse. Cuando la detective Morrison se identificó y le pidió que la acompañara a la estación, el color abandonó el rostro de Ellen. ¿Sobre qué?, preguntó, la voz tensa. Fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Puede venir voluntariamente o puedo detenerla aquí mismo. Ellen se giró hacia mí, con los ojos llenos de veneno. Llamaste a la policía. A tu propia hija. Robaste $45,000 mientras yo estaba inconsciente, dije en voz baja. Eso no es hacer algo por mí. Es hacer algo en mi contra. ¿Te vas a arrepentir?, escupió. Cuando estés viejo y enfermo y necesites ayuda, acuérdate de a quien destruiste. Yo ya sé quién destruyó qué, respondí. Se la llevaron los detectives. Glenn agarró sus llaves, presa del pánico. Llamaré a un abogado. No digas nada. 1 hora después, Glenn tiró ropa a su coche a toda prisa y huyó. Pero a unos 20 minutos de Portland, una parada rutinaria por una luz trasera rota reveló órdenes de arresto pendientes, multa sin pagar, una citación por conducir bajo influencia incumplida en Washington, violaciones de libertad condicional. Lo arrestaron allí mismo, en la carretera, y lo trasladaron de vuelta a Portland esposado. Mientras todo eso ocurría, Finch revisaba con más detalle las grabaciones de las cámaras. Encontró algo que lo llevó a llamarme de inmediato. Tenemos que vernos ya. Encontré algo en las cámaras, dijo con una seriedad que me heló la sangre. Conduje directo a su oficina. Cerró la puerta, abrió su portátil y giró la pantalla hacia mí. Esto es de 3 días antes de la audiencia de tutela. Ellen y Glenn están en tu cocina. Creen que estás dormido. Presionó reproducir. La voz de Glenn sonó clara. Si lo de la tutela no funciona, hay otras opciones. El viejo toma medicación para el corazón. Una dosis doble, o que se salte unos días y luego darle de más. Parecerá que se confundió con sus pastillas. La voz de Ellen entró, cortante. No quiero saber los detalles. Glenn siguió. Solo digo que tiene 70 años, corazón malo, acaba de operarse. Si pasa algo, nadie lo cuestiona. Causas naturales. Ellen respondió, si pasa, pasó. Solo haz que parezca natural. No me digas cuándo ni cómo. Glenn rió entre dientes. Vas a ser una mujer muy rica, cariño. Ellen lo corrigió. Seremos ricos. La casa, sus cuentas, todo. El vídeo terminó. Me quedé inmóvil, mirando el fotograma congelado con el rostro de mi hija. Esa es mi hija, dije, casi sin voz, planeando matarme por dinero. Sterling, dijo Finch con gravedad, esto es conspiración para cometer asesinato. Estoy obligado a entregarlo a la policía. Hazlo. Llámalos ahora. Tómate un momento, dijo Finch. Procesa esto. Lentamente, levanté la mano hasta cubrirme la boca. Luego la bajé. Ya lo he procesado, dije con la voz quebrada. La crié, la amé, y ella iba a matarme. Llama a la policía. Finch hizo la llamada.
Yo me quedé sentado en su silla, mirando a la nada. Durante semanas había estado furioso por el robo, por las mentiras, por la manipulación. Pero esto no era codicia ni egoísmo. Era una planificación fría del parricidio, discutida con la indiferencia de quien elige un color de pintura. Si pasa, pasa. Como si mi vida no significara nada. Las lágrimas llegaron, pero no por miedo. Estaba a salvo. Lloraba de duelo. Por la hija que creí tener y que nunca existió. Por la familia que intenté reconstruir tras la muerte de mi esposa. Por los 3 años en que abrí mi casa creyendo que las sonrisas de Ellen eran reales. Finch se sentó a mi lado sin decir palabra. A veces no hay palabras posibles. Más tarde, cuando pude hablar, le pregunté, ¿qué pasa ahora? La policía revisará la grabación y presentará cargos. Sumado al fraude, al intento de tutela y a la fuga de Glenn, enfrentan penas de prisión muy serias. Bien, susurré. Era la primera vez que deseaba venganza en lugar de justicia, y no me sentía culpable por ello. Mi teléfono vibró. Un mensaje, Margaret. Pensando en ti. Llámame cuando estés listo. Miré su nombre en la pantalla. Margaret, la mujer que había luchado a mi lado, que había venido a las 2 de la madrugada cuando tenía miedo, que había bailado conmigo en mi cocina como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Era la única familia que quería tener ahora. Los días siguientes, después de que la policía se llevara la grabación, se fundieron unos con otros. Ellen y Glenn fueron arrestados en cuestión de horas. Conspiración para cometer asesinato, fraude, robo de identidad y, en el caso de Glenn, violaciones de libertad condicional. Se les negó la fianza por riesgo de fuga. Finch se encargó de la coordinación legal mientras yo recorría mi casa como un extraño, viéndola de nuevo, limpia, sin su presencia envenenando cada rincón. Al tercer día, recibí una llamada del centro de detención. Ellen quería hablar conmigo. Casi me negué, pero una parte de mí, la parte del padre que había sido, necesitaba escuchar qué tenía que decir. El lugar olía a desinfectante y desesperación. Tomé el auricular, pesado, institucional. Al otro lado del cristal de seguridad apareció Ellen, sin maquillaje, con el uniforme de la cárcel, el cabello sucio. Parecía más pequeña, más frágil de lo que recordaba. Empezó de inmediato, las palabras saliéndole atropelladas. Papá, por favor. Todo esto es un malentendido. Yo nunca te habría hecho daño. Fue Glenn quien dijo esas cosas, no yo. Tenía miedo de contradecirlo, tú sabes cómo es. Permanecí en silencio. Solo escuchaba. Nunca habría permitido que te lastimara. Iba a advertirte. La policía está tergiversando todo. Cometí errores, lo sé, pero sigo siendo tu hija. Eres todo lo que tengo. Su actuación era perfecta, desesperación ensayada, lágrimas a tiempo, la máscara de hija preocupada que había perfeccionado. La dejé terminar. Entonces hablé, con voz serena, pero helada. Tiraste mis cosas mientras yo estaba en el hospital, pensando que no volvería. Ahora soy yo quien te saca de mi vida. Para siempre. Coloqué el auricular en su base. Ellen seguía moviendo los labios del otro lado del cristal, gritando sin sonido. Me levanté, di media vuelta y caminé hacia la salida. La puerta se cerró tras de mí con un clic pesado. Afuera, la luz del sol me golpeó como una fuerza física. Margaret me esperaba en el estacionamiento, apoyada en su coche. No preguntó cómo había ido, lo leyó en mi rostro. Fuimos a un parque tranquilo y nos sentamos en una banca frente a un lago. Hablé despacio al principio, luego sin detenerme, sobre criar a Ellen, sobre su madre, que murió cuando ella tenía 15 años, sobre todas las señales que pasé por alto. Margaret escuchó, a veces tomándome la mano, otras simplemente permaneciendo a mi lado. Cuando por fin las lágrimas brotaron, sollozos profundos, contenidos durante semanas, me abrazó. No eran lágrimas de víctima, sino las de un padre que lloraba por una hija que nunca existió como él la había imaginado. Al día siguiente,
Me reuní con el fiscal adjunto James Park. Explicó los cargos y las posibles negociaciones. El abogado de Ellen quería llegar a un acuerdo, eliminar el cargo de intento de asesinato. Tal vez obtener solo libertad condicional por el fraude. Park me miró. La decisión es suya. Usted es la víctima. Si quiere mostrar clemencia. ¿Clemencia? Lo interrumpí. Ellos planearon matarme. No por impulso, ni por confusión. Discutieron métodos. Eso no es un error, es cálculo. Quiero que enfrenten todas las consecuencias. Park asintió, tomando notas. Glenn enfrentará una condena seria. Ellen probablemente intentará un acuerdo testificando contra él. Si coopera, ¿qué obtendría? Probablemente libertad condicional supervisada, restitución y antecedentes por delito grave. Sin prisión. Lo pensé un momento. Eso es aceptable. Pero quiero la restitución completa y que se anulen legalmente sus derechos de herencia. Podemos incluirlo en el acuerdo, respondió Park. 2 días después, volví a casa y encontré a un oficial designado por el tribunal supervisando la retirada de las pertenencias de Ellen y Glenn. Todo lo que habían traído a mi hogar estaba siendo embalado, registrado y trasladado a un depósito. Observé desde el umbral mientras los muebles, la ropa y los aparatos electrónicos salían uno a uno. El oficial me entregó un recibo. Estos artículos están ahora en almacenamiento público. Podrán reclamarlos al ser liberados, o después de 30 días, usted puede disponer de ellos. Firmé. La casa resonaba vacía, pero esa ausencia se sentía limpia, no solitaria. Margaret llegó justo cuando el camión se alejaba. Miró alrededor del salón casi desnudo. ¿Quieres ayuda para hacerlo tuyo otra vez? Sonreí por primera vez en días. Sí. Empecemos de nuevo. Una semana después, Finch llamó. Ellen había aceptado el acuerdo. Culpable de fraude, robo de identidad y conspiración. 3 años de libertad condicional supervisada, condena por delito grave, 500 horas de servicio comunitario y $87,000 de restitución. Lo más importante, había sido legalmente desheredada. Una orden judicial declaraba que no tenía derecho alguno sobre mi patrimonio. Glenn recibió 18 meses de prisión por conspiración para cometer agresión, fraude, violaciones de libertad condicional y órdenes judiciales pendientes. Recibí la noticia con una satisfacción sobria. No era venganza, era justicia proporcional al crimen. Esa noche me senté solo en la cocina, la misma donde Margaret y yo habíamos planificado, donde descubrí el fraude, donde bailamos, y pensé en el camino recorrido desde mi alta del hospital hasta ese momento. Había perdido a una hija, pero en realidad nunca fue quien creí. Gané claridad, autonomía y la dignidad de haberme defendido. Y, lo más importante, gané a Margaret. Tomé el teléfono y la llamé. ¿Te gustaría venir? No para planear o resolver nada. Solo, para estar aquí. Llegaré en 20 minutos, respondió. Apareció con una botella de vino y una bolsa de viaje. Pensé que tal vez me quedaría, dijo simplemente. Tomé la bolsa de su mano y la dejé junto a la puerta. Me encantaría. 2 semanas pasaron como una exhalación lenta después de años conteniendo el aliento. Margaret se mudó oficialmente. Sus cosas se mezclaron con las mías de un modo natural, no invasivo. Pintamos habitaciones, elegimos muebles nuevos, colgamos fotografías nuestras en la costa, en las montañas, viviendo la vida que antes solo sobrevivía. Llegó el primer cheque de restitución de Ellen, $1,450, el primero de 60 pagos. Lo endosé al Fondo de Defensa de Adultos Mayores de Portland y me sentí más liviano con cada firma. Glenn estaba en prisión. Ellen en libertad condicional, viviendo en un apartamento asignado por el tribunal, trabajando en una tienda minorista. Mi abogado finalizó mi nuevo testamento. La casa y mis bienes pasarían a organizaciones dedicadas a ayudar a víctimas de abuso contra adultos mayores. Había encontrado propósito en el dolor. Una tarde de agosto,
Margaret y yo estábamos sentados en mecedoras en el porche delantero, nuevas adquisiciones que habíamos elegido juntos. La casa detrás de nosotros mostraba señales de vida, cortinas abiertas, flores en macetas, una luz cálida escapando de las ventanas. —¿Cuáles son tus planes para hoy? —preguntó ella. Pensaba trabajar en las memorias unas horas. Tal vez encargarme del parterre del jardín por la tarde. Tú tienes el centro de apoyo mañana, ¿verdad? Sí, 2 nuevos casos de explotación financiera. Quiero volver antes de las 3 para nuestra caminata. Nuestra caminata, repetí con una sonrisa. Me gusta que se haya vuelto rutina. Buenas rutinas, dijo ella. De las que elegimos, no de las que nos atrapan. Exactamente. Me reuní con Finch por última vez, no para otra batalla, sino para cerrar el ciclo. Me presentó los documentos finales, la desheredación de Ellen registrada, mi nuevo testamento notariado y archivado, el plan de pagos formalizado. ¿Cómo se siente ahora que todo ha terminado? Preguntó. Resuelto, contesté. No satisfecho, eso sonaría triunfal. Pero sí resuelto. Ellos enfrentaron consecuencias proporcionales. No busqué su destrucción, busqué justicia. Eres uno de los pocos clientes que entiende esa diferencia, dijo Finch. La mayoría quiere venganza disfrazada de justicia. La venganza habría sido destruirlos más allá de lo que merecían. La justicia fue hacerlos responder por lo que hicieron. Hay una línea, y traté de caminar sobre ella. Finch extendió la mano. Lo lograste. Suerte, Sterling. Era la primera vez que usaba mi nombre de pila. Esa noche, Margaret organizó una pequeña reunión, gente del Centro de Apoyo a Mayores, un vecino, Finch y su esposa. No era una celebración de victoria sobre Ellen y Glenn, sino una celebración de un nuevo comienzo. La señora Patterson llegó nerviosa. Sterling, quería decirte otra vez cuánto lo siento. Creí que estaba ayudando. Lo estabas, respondí. Fuiste manipulada igual que yo. No te guardo rencor. Miró a su alrededor. Esta casa se siente diferente. Más liviana, de algún modo. Lo es, sonreí. Estamos convirtiéndola en un hogar otra vez. Cuando los invitados se fueron, Margaret y yo volvimos al porche. Hablamos de planes, un viaje a Europa la próxima primavera. Siempre quise ver Roma. Margaret, París. Clases de arte en el centro comunitario. Por primera vez en mucho tiempo, no había miedo, ni sospecha, ni sombras. Solo el sonido de las cigarras, el olor de las flores y la promesa tranquila de un futuro elegido. Trabajo voluntario con grupos de defensa de adultos mayores. Así que, Roma en primavera, dijo Margaret con una sonrisa. ¿Hablas en serio con eso? Completamente, respondí. He querido ver el Coliseo desde que enseñaba historia romana. Nunca tuve tiempo. Nunca tuve una razón. Ahora tengo ambas. Entonces, ¿de verdad lo haremos? ¿Construir una vida juntos? ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Pregunté. Una afirmación, respondió ella. Pero una que me gusta decir en voz alta, para hacerla real. Es real. Tú estás aquí. Yo estoy aquí. Esto es real. Nos quedamos en un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo se comparte cuando hay paz. ¿Piensas en ella a veces? Le pregunté después de un rato. A veces, respondió. ¿Y tú? Menos de lo que esperaba. Y cuando lo hago, ya no siento ira. Solo tristeza. Como si estuviera de luto por alguien que murió, aunque no murió. Simplemente nunca existió como yo la imaginé. Eso también es duelo, dijo ella suavemente. Duelo válido. Lo sé. Estoy trabajando en eso. Pero hay algo que tengo claro, no me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de nada. Si la hubiera dejado tomar el control, estaría en un asilo ahora, o algo peor. En cambio, estoy aquí, contigo.
Te salvaste a ti mismo, dijo Margaret. Y eso es lo que amo de ti. Aprendiste a pelear por tu propia vida. Guardé silencio un momento. ¿Lo que amas de mí? Sí. Lo que amo, respondió ella, mirándome con ternura. ¿Está bien? Está más que bien. El sol se ponía mientras nos quedábamos sentados, su cabeza descansando sobre mi hombro. Dentro, la casa brillaba con una luz cálida, las ventanas visibles desde la calle como un faro de vida y esperanza. Pensé que esta casa sería mi tumba, dije en voz baja. Pero resultó ser mi comienzo. Margaret levantó la cabeza y me miró. Nuestro comienzo. Sonreí y asentí. Nuestro comienzo. Quiero que esto funcione, dije. Nosotros. Ya está funcionando, respondió ella. Ya estamos aquí. Esto es que funcione. Reí suavemente. ¿Así de simple? Así de simple, dijo. Nos elegimos cada día. Eso es todo lo que es el amor. Nos quedamos allí mientras caía la noche. Y por primera vez en mucho tiempo no tuve miedo de la oscuridad, porque la enfrentaríamos juntos. La casa era mía. La vida era mía. Y la mujer a mi lado, ella elegía quedarse. Esa era la victoria más grande de todas. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.